servicio, pero solamente antes de irnos, vamos a ver su palabra. Considero que pues la palabra del Señor, hermanos, sigue hablando y sigue siendo la palabra, como dice la Biblia, más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Y dice que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del hombre. Bueno, Juan capítulo 6, nuevamente regreso a predicar el Evangelio de Juan. 2 miércoles no había predicado sobre Juan, pero nuevamente vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Saludando de antemano a todos los hermanos, a cada persona, a cada uno de ustedes que nos siguen también por medio de las redes sociales. Que Dios siga bendiciendo su vida. Y bueno, la verdad, pues utilizamos este medio con el fin de que alguien esta noche pues se nutra de la palabra del Señor también, no solamente aquí en la iglesia físicamente, sino que por alguien tal vez escuche y esta palabra la reciba y le sea útil para su vida. Amén. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 6, y yo les quiero hablar, hermanos, de 4 cosas que a las personas les ofenden. Diga conmigo, 4 cosas que a las personas les ofenden. Pues vamos a hablar de 4 cosas. Vamos a ver que estas cosas que ofenden son aquellos que ya se consideran cristianos. Porque cuando el Señor nos mide o nos prueba qué tanto verdaderamente somos o estamos cimentados en Él, a veces nos habla un poquito fuerte la palabra. Y el que se enoja, eso significa pues muchas cosas, ¿no? Entonces por eso queremos a través de la Biblia mirar las 4 cosas que enojan nuevamente a las personas por causa de Cristo. Vamos a ver lo que dice la palabra, hermanos. El Evangelio de Juan 6, 59 al 71. Evangelio de Juan, capítulo 6, del 59 al 71. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? A ver. Ok. Ya estamos listos. Vamos a leer palabra de Dios. Todos juntos vamos a leer. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues si vieres al Hijo del Hombre subir, ¿dónde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de nosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieres acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu bendita palabra que hemos leído, Señor. Y te pido en esta noche, Padre, que tu palabra, Dios, llegue a cada corazón, a cada vida y nos cimiente más en ti, Señor.
ya que es necesario, bendito Padre, Señor, que en estos tiempos en que vivimos, Señor, estemos, bendito Padre, aferrados, arraigados en ti, Señor, y que nuestra fe se cimiente cada día más, Señor, porque vivimos, Padre, días que cada vez más, Señor, en cuanto al clima, en cuanto a la economía, en cuanto a muchas cosas, sobre todo la corrupción, el mundo entero, Padre, cada día más se corrompe, tu palabra se cumple día tras día, Señor. Y Padre, queremos pedirte, porque en ti nos ayudes a permanecer fieles en tu nombre. En el nombre del Hijo, gracias, eterno Padre. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, ocupen su lugar. Gracias. Bueno, vamos a ir directos y rápidos para ver. La primera cosa, hermanos, que Él les ofende se encuentra en el versículo anterior, más atrás, es en el... Quiero que ustedes vean un poquito la razón por la que ellos, ¿verdad?, se ofenden. El Señor les habla en esta primera cosa que ellos se molestan. Y este mensaje, hermanos, lo da en una sinagoga allí en Capernaum, donde se encuentra la multitud. Esto lo leímos en el verso 59 y 60. Pero la primera cosa que Él les dice, el que no come y bebe mi sangre, ¿verdad?, no permanece para siempre. Y esto les enojó a ellos. Quiero llevarlos a esta parte de la palabra que está en el verso 51. Capítulo 6, verso 51. Vean por favor, hermanos, porque aquí el Señor, cuando les da esta palabra, esto les ofende. Les dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y luego dice más adelante, hermanos, ¿verdad? El versículo 56, ¿qué dice? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Qué significa comer y beber la carne? Bueno, recuerden ustedes que esto se escribe en griego. Y hermanos, y esta palabra en griego, hermanos, para no darle mucho enredo y mucha explicación, solamente les doy el significado. Significa de una vez y para siempre. ¿Qué significa comer y beber la sangre de Cristo? No está hablando literalmente, porque muchos posiblemente lo estaban entendiendo como que eran de practicar el famoso canibalismo. No se trataba algo así, sino significa de una vez y para siempre. ¿Esto qué significa? Lo cual comer la sangre y comer la carne y beber la sangre, significa, hermanos, no algo a la mitad, significa no algo a medias, significa no algo de solamente comenzar y no terminar, sino significa de algo, hermanos, que sea de una vez y para siempre. Esto significa que mucha gente que sigue a Jesús solamente lo están siguiendo, pero no han entregado sus vidas completamente. Siempre hemos dicho dentro de la iglesia que hay simpatizantes. Siempre hemos dicho que hay muchos llamados. Dice la Biblia que muchos son, ¿verdad?, los escogidos, los llamados y pocos los escogidos. Siempre hay personas, ¿verdad?, que les gusta, que les llama la atención, pero solamente están buscando a Dios solamente por alguna razón en su vida, pero no están dispuestos de darle la vida de una vez y para siempre, porque esto implica un compromiso, implica una responsabilidad, implica renunciar a nosotros mismos. Por eso ellos les molesta, porque Jesús les está diciendo, si ustedes no comen mi carne, ¿qué les está diciendo? Si ustedes no toman de esto de una vez y para siempre, ustedes solamente serán falsos. Por eso ofende la palabra,
porque les está diciendo, si ustedes nada más quieren algo así como nomás probar, como nomás tantito o nomás un poco, pero no están dispuestos a entregar la vida completamente, entonces habla de una falsedad, y claro que esto ofende. Muchas de las veces cuando alguien nos confronta con la palabra y nos dice, a ver, vamos a ver si verdaderamente tú eres creyente o nomás estás jugando con el evangelio. Bueno, el que anda jugando con el evangelio, claro que esto molesta, porque a nadie nos gusta, ¿verdad? Y me incluyo, a nadie nos gusta que alguna vez nos señalen lo que no estamos haciendo bien, lo que es incorrecto. La mayoría inmediatamente comenzamos a decir, ¿sabe qué, hermana? Cada quien viva su vida, ¿no? Y usted no se meta en la mía, o hermano, usted no se meta en mi vida. Pero hermanos, pero si el Señor usa la vida de alguien para poderte recordar que la vida que tú llevas no es la vida que Dios agrada, ¿por qué nos debe de ofender? Al contrario, nos debe de decir gracias, hermano. Este día yo hablé con un hermano a distancia, ¿verdad? Y cuando yo hablaba con él, él me decía en sus palabras, hermano, yo le quiero pedir un favor. Y yo esperando que él me dijera, yo esperando que él me pida un favor como oración o algo. Y él me dice, le pido un favor, por favor, permanezca adelante, hermano. Y eso es lo que me dice, ¿verdad? Y me empezó a exhortar, me empezó a decir, hermano, ¿cómo estás por allá donde te encuentras? Y si sabe, como que sinceramente, como que dentro de uno comienza a decir, ¿qué piensas? ¿Que no estoy orando? ¿Qué piensas? ¿Que no estoy echándole ganas o qué? Pero Dios me está hablando, Dios me está diciendo, hijo, no descuides tu llamado, ten cuidado de ti mismo y de la sana doctrina. O sea, Dios nos está hablando tiempo. Aleluya. Pero sí sabe que cuando nosotros no estamos completamente cimentados en las cosas de Dios, eso ofende. Amén. Y cuando el Señor les dijo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, ¿qué le está diciendo? Si tú no entras completamente de lleno en las cosas de Dios, entonces eres falso. No puede ser verdadero, porque recuerden que Jesús tuvo muchos seguidores y tuvo muchos discípulos, pero dice San Juan 6, capítulo 6, verso 66, dice que desde entonces muchos le dejaron. ¿Por qué le dejaron? Porque no bebieron, no estuvieron dispuestos a comer su carne y beber su sangre. ¿Qué significa? Que ellos prefirieron como decir, no, es que yo nada más vengo por una temporada. Es que yo nada más vengo por un tiempo. Y hay mucha gente que solamente quiere a Dios, no más como de entre semana, no más que de un día. Y los demás días olvidarse de Dios. O muchas de las veces solamente queremos a Cristo cuando tenemos los problemas. O cuando las cosas no están bien. Y a veces no nos acordamos ni de orar a Dios para darle las gracias, solamente lo hacemos cuando algo nos aprieta. Pero si sabe, Dios espera, dice, de una vez y para siempre, significa que todos los días de tu vida usted tiene que ser un cristiano, a diario. Aleluya, gloria a Dios. Si vas a vivir 70 años, multiplica 70 años por 365, ¿cuántos días son? ¿Cuántos años serán? 365 por 70. Saquen la calculadora. Saquen la calculadora, ¿cuánto es? Días. ¿Cuántos días serán? Si vas a vivir 70 años, ¿cuántos días son? Ahorita va a sacar la cuenta, Joseph. 25.550 días. Significa que cada día usted lo tiene que vivir. Eso significa que tú te has entregado a Dios de una vez y para siempre. ¿Por qué para siempre, hermano? Porque muchos cuando ven venir la prueba, entonces dicen, no, mejor ya no sigo. ¿Sí sabe? Entonces cuando tú te comprometiste con Cristo, no importa lo que venga, no importa lo que ha de venir, tienes que seguir adelante. Cuando hay ganas y cuando no hay ganas, porque esto no es de sentimiento. Esto no es de que si tengo ganas, porque tú no le puedes hacer caso a tu carne. Y ahorita vamos a ver lo que significa la carne. Porque miren, porque si yo me levanto un día, yo digo, hoy no tengo ganas de nada, y yo le hago caso a mi carne, ese día yo no seré un cristiano. Pero si yo me esfuerzo y digo, bueno, aunque me duela el esqueleto, aunque no tenga ganas,
Y aunque yo me encuentre en un momento de mi vida difícil, yo tengo que sacar fuerzas de mi interior para yo clamar a mi Dios. David dijo en su exclamación: Padre, aún mi carne te anhela. ¿No? Porque dice la Biblia que adoraremos en espíritu y en verdad. No significa que solamente por ahí, no muy bien. Eso significa, hermanos, comer y beber la sangre y la carne y beber la sangre de Jesús. Eso significa. Entonces, por eso es importante entender este concepto cuando Jesús dijo: coma y beba mi sangre. Si no es, éntrale completamente, no a la mitad, no nada más llevar una religión. Mucha gente dice: yo soy esto, yo soy lo otro, ¿verdad? Mucha gente se adorna y dice: yo tengo una religión, mi religión es esta. Pero aquí la pregunta es: ¿qué tanto tú amas a Dios? Porque el decir yo soy de tal religión, soy de tal denominación, eso no te hace un cristiano. El yo decir yo pertenezco a una institución llamada así, eso no me hace a mí un creyente. A mí me hace creyente cuando soy un seguidor fiel de Jesucristo. Alguien que determinó de una vez y para siempre: le entregué completamente mi vida al Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? La siguiente razón, hermanos, por la cual la gente se enoja, por lo general suele enojarse, y se enojaron con Cristo. Yo estoy diciendo algo, no que yo esté solamente diciéndolo de mí, sino la Biblia lo dice. ¿Por qué razón se enojaron? Vamos a ver por qué razón. En Marcos 16, 19 al 20, y quiero buscar que alguien me lo busque para que lo lea. Aquí, mis hermanos, habla de la ascensión y la exaltación de Cristo. Y ahorita vamos a ver lo que significa esto. Vamos a leer Marcos 16, 19 y 20. ¿Cuántos alaban su nombre? Es hermoso estudiar la palabra, hermanos, juntos. Miren, vamos a Marcos rápidamente, 16. ¿Cuántos alaban su nombre? Miren, 16, 19 y 20. Fíjense lo que implica la ascensión y la exaltación de Cristo. Pongan atención, hermanos, a lo que dice la Biblia. ¿Qué dice? Marcos 16, 19 y 20, que son los últimos versículos. ¿Qué dice? Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ok, subió es la palabra ascensión. Y fue exaltado. Ok, ahora el verso 20 aquí es clave. ¿Qué dice el verso 20? Y ellos, ¿quiénes? Los que se entregaron a Cristo. ¿Qué dice? Saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. No dijeron: ya se fue Jesús, tararán, como ya se fue Jesús, ahora sí que venga la rumba, que venga el chachachá, ahora sí entrarle al cabo que no está. No, ellos se dedicaron a cumplir, a predicar la palabra en todas partes. Mucha gente se comporta bien solamente delante de alguien, pero cuando se encuentra sola, ¿quién sabe qué haga? Y es ahí cuando dice que ellos, hermanos, por eso, ¿qué significa la ascensión y la exaltación de Cristo? Significa o implica, hermano, ceder el control de tu vida a Jesús de Nazaret. Eso es lo que significa. Porque ya aquí ya no es de que no es un asunto de decir a ver si puedo, a ver si quiero, sino cuando tú entregas tu vida a Jesús, ya implica que tú le has cedido el control de tu vida al Maestro. ¿Cuántos alaban su nombre? Ahora, vean ustedes, hermanos, que siempre se utilizó una palabra, también lo que significa la exaltación del Señor. Cuando vemos aquí en el versículo 20, que dice que predicaban en todas partes, ayudándoles al Señor, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra, dice, con las señales que les seguían. Hay otra palabra que Jesús utilizó: el Hijo del Hombre. Esta palabra, el Hijo del Hombre, hermanos, significa que es perfecto y que es ideal. En otras palabras, si yo soy hijo,
de aquel que fue llamado o es llamado el Hijo del Hombre, porque él mismo decía, porque el Hijo del Hombre, ¿qué está diciendo? El que es perfecto y el que es ideal, y yo soy su hijo, entonces yo tengo que ser hijo de hombre. ¿Qué significa? Y yo tengo que ser un hombre que yo sea ideal. En otras palabras, hermanos, debe de ser un modelo para Cristo, debe ser un modelo que el mundo vea que hay un Cristo de poder que ha cambiado nuestra vida. Aleluya. Y la gran mayoría de las personas dicen, es que es difícil ser un ejemplo allá afuera. Por eso mucha gente dice, ves que yo no encuentro un cristiano. No, es que no busques un cristiano, sé tú un cristiano. ¿Sí me entienden? Muchas de las veces nosotros estamos esperando encontrar a alguien para yo ser como él. Y Dios te dice, yo no te estoy llamando a que busques a alguien que sea. No, yo quiero que tú seas. Porque eso implica, hermanos, eso implica realmente ser hijo de hombre, alguien que es ideal. ¿No? No dice Dios, y ¿qué le dijo Dios al hombre, el primer hombre de la tierra? ¿Qué le dijo? Te haré y ayuda idónea. Habla de ser ideal. Y los hombres y las mujeres en Cristo tenemos que ser personas ideales, que encajamos en el plan de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque mientras que no haya una persona que esté dispuesta, que sea ideal, que sea modelo, siempre, lastimosamente y tristemente, solamente seremos la vergüenza para el Evangelio. Sí, porque muchos por eso dicen, no, pues yo no encuentro a alguien que me esté dando evidencia de que ha nacido de nuevo. Solamente hablamos a veces de una religión, pero como dijo un hermano, si no te ha cambiado tu religión, es que tú debes de cambiar. Todavía no eres lo que dices ser. Por eso es de que habla de un modelo a ser. Y muchos podemos decir, es que no es fácil, hermano. Pero si verdaderamente somos hijos de Dios, sí será fácil. Porque dice la Biblia que dice que el Señor, dice que les ayudaba. Vimos en el verso 20, ayudándoles el Señor. Porque Dios nos va a ayudar. Y la tercera cosa, hermanos, rápidamente. La tercera cosa, hermanos, y esto lo vamos a encontrar en la palabra del Señor. Vamos a regresar a Juan capítulo donde leímos al principio, Juan capítulo 6. Y fíjense lo que dice la Biblia. Bendito sea el Señor. Santo es el que vive. Dice el capítulo 6, el versículo, yo les digo dónde se encuentra. Santo es el Señor. El versículo 63. ¿Qué dice? Esto les ofende, hermanos, porque la enseñanza que Jesús da, el Espíritu da vida y la carne no. Esto les ofende. Dice, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué significa, hermano? No es otra cosa más que cuando la persona está enfocada en los placeres de la carne, es decir, aferrarse a ser joven, aferrarse, ¿cómo se llama? A solamente vivir por fama, honor, reconocimiento, placeres, halagos, es decir, todas las cosas que tienen que ver, hermanos, con una vida carnal, todos los placeres de la vida, todas las cosas que, es decir, dándole rienda suelta a todo lo que se nos antoje, entonces todo eso es la carne, y la carne, hermanos, es corrupción. Entonces el Señor está diciendo que solamente dice, el Espíritu es el que da vida. Entonces si dice la Biblia que el Espíritu es el que da vida, significa que entonces yo tengo que decirle a la carne no. Cuando la carne quiera, porque a veces nuestra carne, por ejemplo, ¿verdad? Yo les doy un ejemplo rápidamente. Mi carne me dice, por ejemplo, pues quien no quisiera, ¿verdad? A veces de repente, hablando del ministerio de la alabanza o de la adoración o las cosas que tienen que ver con los cantos, y de repente la tentación viene
cuando aquel canta un canto, ¿verdad? Se escucha muy bonito y alguien le comienza a decir, oiga hermano, oiga hermana, qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso. A lo mejor usted lo grabara, a lo mejor usted, no sé, y como que comienzan a meter tantas cosas, pero la carne comienza a veces a querer decir, y si lo hago, y si esto, y si lo otro, sí sabe como que el cosquilleo de también ya ser parte, como ahora es muy común, la música cristiana ya fue reconocida por los premios, y ahora ya muchos cantantes supuestamente cristianos, ellos ya no tanto están cantándole por amor a Cristo, sino están compitiendo para ver quién se lleva el famoso Grammy. Es un ejemplo que les doy solamente. Si estamos ocupados en la carne, corremos el peligro de perdernos espiritualmente. Porque dice la Biblia que lo ocuparos de la carne es muerte, porque dice que el espíritu edifica. Entonces cuando Cristo habla de esto, les está diciendo, ustedes tienen que entender que tienen que vivir por el espíritu. Y es algo que no les gustó, porque el Señor les está diciendo, ustedes tienen que vivir solamente, se tienen que olvidar de la fama, se tienen que olvidar de que sean reconocidos, se tienen que olvidar de que sean personas bien vistas en la tierra, se tienen que olvidar de que ustedes quieran, ¿verdad?, ser personas que los halaguen, se tienen que olvidar de eso. Para ti nunca va a haber un halago para tu vida, nunca esperes que te pongan en primer lugar, nunca esperes ser una persona que te digan, ay hermana, es que esto, es que el otro. Simplemente sirve a Dios de todo tu corazón, sin importar si nadie te menciona tu nombre, sin importar si nadie te da un premio o alguien que te reconozca algo. Hacemos las cosas sin esperar que nadie nos esté dando honra aquí en la tierra. Simplemente damos la gloria a Dios y es todo. Pero la carne te dice, ¿y dónde está mi honra? ¿Dónde está mi placa? ¿Dónde está todo lo que yo he hecho, mi reconocimiento? Porque he hecho tanto. La mayoría, muchas de las veces, si nos dejamos llevar por el impulso carnal, hacemos algo, inmediatamente queremos que se nos reconozca. Pero ¿qué Jesús les dijo? Cuando tú hayas acabado de hacer todo lo que yo te mandé, dice la Biblia, cuando acabes de hacerlo. Y muchos ni siquiera han empezado. Entonces, mucha gente ni ha empezado, pero sí quiere el reconocimiento. Y Jesús les dijo, cuando hayas acabado de hacer todo lo que te mandé, lo único que vas a decir es, siervo inútil soy. Es todo. Eso es todo lo que tienes que decir. Simplemente yo no hice nada. Porque a muchos se les olvida que lo que hacen, hay un espíritu, el espíritu de Dios que lo mueve a hacer. No eres tú, no soy yo. Yo reconozco, hermanos, que el que yo pueda hoy cantar un canto fue por el Señor. Porque yo cuando comencé en las cosas de Dios, yo quería cantar y nomás me echaban para afuera porque me decían, no, hermano, usted para eso no la hace, por favor, quítese de ahí. Y honestamente, hermanos, yo, olvídense que yo podía, pobre de los oídos de muchos que yo les lastimé, que a lo mejor les rompí los tímpanos y sí sabe, hermanos. Yo recuerdo que una ocasión, ¿verdad? Yo miré un grupo que tocaba bien bonito, ¿verdad? Y estaban practicando y yo estaba con el ansia. Me dejarán con ustedes practicar un canto, ¿verdad? Pues uno tiene el cosquillo ahí de a ver qué se siente. ¿Por qué, hermanos? Porque sí sabe, pero cuando es algo del Señor que te lo da para que tú alabes y glorifiques su nombre. Dios no nos da un talento un don, para que nosotros nos la creamos. Dios te da un don para que lo uses para beneficio de alguien más. Porque para eso Dios nos lo dio. Pero a veces lo utilizamos como para buscar reconocimiento. Hay tanta gente que se proclama y dice, yo soy el profeta enviado del Señor, que hoy te voy a dar la palabra profética de revelación, recíbela. ¿No? Y entonces la gente comienza a decir, va a venir el profeta Pablo, y ay, va a venir, y ese hermano, ¿verdad?, tiene el don de la profecía, y vamos todos, pero ¿sabe qué, hermano? No tengo nada, porque nada es mío, es del Señor. El que da la palabra es Dios. Pero sí sabe, por eso el Señor les dijo, si ustedes viven por la carne, significa que la carne quiere todas esas cosas. Normalmente hay muchos problemas dentro de la iglesia por situaciones
de quién canta y quién no canta. Eso es algo común que se da dentro de la iglesia. Y de repente, ¿por qué la hermana Aréndira sí canta? ¿Y por qué alguien más ya no canta? No, son cosas nada más, estoy dando como ejemplo. Son problemas que muchas de las veces son comunes. Y un pastor decía un día, casi los problemas más grandes que suceden en la iglesia es por cosas así, de reconocimiento. Yo tengo aquí 20 años y no me han reconocido nunca nada, como el hermano del hijo pródigo. Yo llevo aquí 30 años en esta iglesia y hasta ahorita no me han dado una placa de mis 30 años. Esa es la carne, esa es la carne. Dicen que el espíritu es el que edifica. Y siendo sinceros, hermano, muchas de las veces eso pasa por la carne de uno también. Uno hace una obra, ¿verdad?, por medio de Dios, y uno quisiera todo esto gracias a que el hermano, a que la hermana lo hizo por él. Si no fuera por él, hoy no estuviéramos aquí. Hermanos, es por Cristo, no es por nadie, es por el Señor. Pero por eso Cristo les dio duro y se enojaron. ¿Qué me quieres decir? Que yo voy a predicar, que yo voy a ir a las aldeas, que yo voy a ir a muchas partes y que al final de cuentas nadie me va a reconocer nada. No tiene sentido. Tú vas a ser pastor, tú vas a ser evangelista, tú vas a dar tu vida completamente a la obra de Dios, pero nunca tendrás un reconocimiento colgado en tu pared. Entonces alguien dice, no, pues mejor me voy allá al mundo, ahí me van a reconocer, porque ahí sí me van a dar un reconocimiento que diga gran cantante, ¿sí sabe? Y por eso muchos hermanos cristianos cantantes se van al mundo, porque en el mundo sí les reconocen. Qué hermoso tocas, qué bonito cantante, o sea, todo lo mejor y todo. Y también predicadores, y sabe, hermano, de todo. Pero toda esa fama y todo eso es temporal. Eso no es lo que edifica. Dice claramente Jesús, el Espíritu es el que edifica. ¿Cuántos alaban su nombre? Y imagínense una persona que está echándole muchas ganas y ahí anda y ya lleva sus 20, 30 años y que de repente diga, bueno, pues ya es tiempo de mi mérito, ¿no? De mi recompensa o lo que sea, y que le digan, no, pues no va a haber nada para ti. Se va a desilusionar, se va a enojar, va a hacer su berrinche. ¿Y qué creen que diga? Como no me valoran, como no me reconocen, mejor me voy. Díganme, ¿esa persona está espiritualmente cimentado o está en la carne? Ustedes díganme. Porque el que busca un lugar, hermanos, es carnal. El que está buscando honra para su vida es carnal. Y díganme, ¿cómo ustedes ven la iglesia de hoy en día? ¿La ven carnal o la ven espiritual? Yo les pregunto si alguien nos oye, ¿cómo la ven ustedes? ¿La ven carnal o la ven espiritual? Y el Señor dice que Él viene por una iglesia que es espiritual, no una carnal. Por eso Pablo vino un día a confrontar a la iglesia y llegó a ese lugar y dijo, me temo que a vosotros no os puedo dar viandas, porque os miro que todavía sois carnales. Porque se estaban peleando por posiciones, estaban peleando por lugares. Un día una mujer, la madre de dos discípulos, vino con Jesús y le dijo, Señor, mis hijos son los mejores que te siguen. Permite que uno esté contigo a tu derecha y el otro a la izquierda. Fíjense lo que le está pidiendo reconocimiento. Y el Señor les dijo, no es mío daros. Entonces, hermanos, miren, todo esto es porque por eso a veces nos enfermamos y por eso mismo a veces nosotros renunciamos porque estamos solamente viviendo en la carne. Yo me voy a subir a cantar, a tocar, pero yo quiero que me vean, yo quiero que sepan, yo quiero que todo el mundo se dé cuenta de mi talento, de mi don. Y eso solamente es la carne, porque lo está haciendo con otro propósito. Y por último, mis amados, y claro que eso se enoja. Imagínense una persona que viene muy contenta, ¿verdad? Y dice, bueno, yo ya aquí voy. Y simplemente ese día le dicen, ¿sabes qué? Disculpa, pero se canceló el evento. Hoy no vas a poder participar. O pasó esto. O ¿sabes qué? Llegaste tarde 5 minutos y alguien ocupó tu lugar. Y si la persona está en el espíritu, diría, está bien.
yo acepto, ¿verdad? Y yo me gozo y yo escucho a la otra persona. Pero casi la mayoría dice, ¿sabe qué? Me voy mejor. Porque como ya no voy a tocar yo, o ya no voy a cantar yo, o ya no voy a predicar yo, entonces mejor me voy. Porque aquí no me dan chance de nada. Pero eso es carne, hermanos, honestamente eso es carne. Eso es lo que le sigue al Señor. Y bueno, ya por último dice el punto 4. El punto final, hermanos. ¿Cuántos alaban su nombre? Dice la Biblia, Dios salva al hombre y el hombre no se salva a sí mismo. Dice el versículo siguiente. Ay, Dios Todopoderoso. Dice el versículo 65. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Qué significa? Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Eso significa, hermanos, que Dios es el único que te va a impulsar a venir a Jesús. Solamente el Señor es el que nos trae a Él. Es decir, si usted no viene a Él por medio de Dios, hermano, del cielo es donde viene el querer, o sea, de Dios viene el deseo, de Dios pone el yo querer servir a Cristo o estar en el Señor. Eso significa que nadie puede venir a Dios si no es por medio de Él. O sea, no hay nadie que... por eso es muy difícil entender esto, porque a veces nosotros queremos, ¿verdad?, que todos sean cristianos automáticamente. O a veces batallamos porque, pase a orar, como que empujamos a la gente a que sea cristiana. Y Dios no quiere que nadie sea empujado, que la gente venga porque toma una decisión de decir, ¿verdad? A mí el que me impulsó fue Dios a entregarme a Jesucristo. O sea, y por eso el Señor está diciendo, ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Jesús está diciendo, nadie viene a mí si no es por medio del Padre. En otras palabras, el que te motive, el que te anime sea Dios, que no sea el cuñado, la cuñada, el primo, la sobrina, que no sea algo terrenal, que sea Dios el que te está diciendo en tu corazón, en tu vida. Porque a veces, hermanos, es muy común meter la mano humana en las cosas de Dios, que a veces nosotros, que yo siempre entendí que mis hijos, aunque yo les pusiera un trajecito, no iban a ser automáticamente ya los cantantes, los misioneros, yo siempre oré a Dios, Señor, toca a mis hijos como lo hiciste conmigo, tú llámalos a ellos como me llamaste a mí. Y a veces quisiéramos, ¿verdad?, que automáticamente todos, por medio de empujarlos, que sean cristianos. Aunque la Biblia dice que sí, los motivemos unos a otros, pero nadie, hermanos, puede venir a Dios si no es por medio de Él. Nadie puede venir a Jesús si no es por medio de Dios. En otras palabras, todos tenemos que buscar a Dios en oración y Él nos dará la capacidad de poder buscar su presencia. Cuando alguien dice, pastor, ¿por qué será que ya no tengo ánimo y hambre de seguir adelante? ¿Por qué será que yo he perdido mi motivación? ¿Por qué será que yo he perdido mi ánimo? Significa, como Jesús dijo, si tú no vas al Padre, es decir, si el Padre no te envía a mí, nunca vas a poder. En otras palabras, tu oración, tú vas a pasar tiempo con Dios, y cuando pasas tiempo con Dios, todo se hace fácil. Todo se hace posible, todo es sencillo. Pero cuando nosotros no pasamos tiempo con Dios, cuando nosotros no tenemos experiencias con el Dios vivo de Israel, nosotros queremos aún así, ay Señor, tú sabes que es demasiado difícil, pero mira Señor, nada más voy a decir amén, y ya que todo se resuelva. Y esto no sucede así, hermanos. Es de que yo necesito ir al Padre primero, y yo voy a poder venir a Jesús, yo voy a poder, si sabe, hermanos, por eso es de que todos tenemos que comprender y entender la importancia de pasar tiempo con Dios, la importancia de yo conocer a Jesús por medio del Padre. Yo necesito, hermanos, y esto fue lo que el Señor les enseñó. Si Dios no lo trae,
Si Dios no le impulsa a venir, entonces nadie pertenece a Dios. Y es ahí donde muchos se enojan. La famosa frase, ¿no?, que molesta tanto, cuando alguien dice, todos somos hijos de Dios. Y alguien le contesta, usted no es hijo de Dios porque no da evidencia. Y decirle a alguien que no es hijo de Dios, se enoja. Porque todos nos consideramos hijos de Dios. Pero ¿quién es hijo de Dios? Nada más el que hace la voluntad del Padre. Y a veces, hermanos, muchos están engañados dentro de la misma iglesia, viven engañados, porque dicen, no, pues es que yo ya entré a la iglesia y cuando yo entré me transformé. Como yo le decía la vez pasada, como cuando alguien entra y se pone su traje de cristiano, pero cuando se va se lo quita, como cuando alguien llega a la casa y se quita el saco y lo cuelga ahí. No, saliendo de la iglesia. Saliendo de la iglesia, ¿no? Lo volvemos a dejar aquí. Solamente cuando entre me lo voy a poner y ya aquí soy cristiano. Pero cuando salga, entonces ya ahí lo quito otra vez y sigo igual. Esto se trata, hermano, realmente de todo lo que Jesús ha enseñado. Y por eso el mensaje de Jesús dijo, duras palabras son, Señor. Porque el Señor les habló directamente dónde estaba el problema. Y dice que dura es tu palabra, Señor. ¿Quién la podrá seguir? ¿Quién la podrá oír? Póngase de pie, hermano, gracias. Demos gracias al Señor. Señor, esta noche, Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Señor, porque nos hablas, nos corriges, nos amonestas, porque nos recuerdas, Señor, porque debemos de vivir para ti, Señor. Porque tenemos que ser solamente tuyos, Padre. Y decirte, Señor Dios, que te hemos dado la vida, te hemos dado el corazón. Oh Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que nos ayudes. Y que nos perdones, Padre, si es que vivimos en la carne, Señor. Ayúdanos a mirar, Padre Santo, si todavía estamos pensando, si estamos viviendo, Señor, carnalmente, Dios. Ayúdanos, bendito Padre, a mirarte a ti, Señor, solamente. Tú nos has enseñado esta noche, Padre, que solamente por medio de tu Espíritu se puede vivir, porque la carne engendra muerte, Señor. No hay otra cosa que nos pueda ayudar más que solo tu Espíritu. Y el que vive del Espíritu, Espíritu es, Señor. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Señor Todopoderoso, ayuda a mis hermanos, aquellos, Señor, que nos oyen, bendito Padre, por medio de una cámara, Señor. Aquellos que están en otra parte, Dios mío, en otro lugar. Toca sus vidas, toca sus corazones, Señor mío, Padre Celestial. Y sé tú el que los atraigas, bendito Dios, a ti, Señor. Que ellos vengan a Jesús, que vengan a conocer al Señor. Por medio de que tú los envías, bendito Padre. Espíritu Santo, que tú nos motives a buscarte, Dios, que tú nos motives a seguirte, Señor, que tú seas el que nos convenzca del pecado, Señor, que tú redargullas a tu pueblo, a la iglesia, Señor, que tú seas sobrando, Señor, en cada persona, que le hables en la noche, que le hables a cada momento, Dios, que tus palabras, bendito Dios, le atraigan a ti, Dios eterno. Espíritu Santo, perdónanos, Señor, porque a veces nos dejamos llevar carnalmente, porque a veces buscamos, Señor mi Dios, ¿verdad? Vivimos a veces por la carne, Señor, porque solo pensamos en las satisfacciones personales. A veces, Dios mío, queremos que nuestro ego solamente, bendito Padre, Señor, seamos bien vistos por los hombres. Pero tú nos has dicho, Padre, que cuando oremos, no oremos delante de las personas para que digan que oremos bastante, que oremos en secreto contigo, Señor. Y cuando nos sentemos, no nos sentemos hasta adelante, Señor mi Dios. Tú nos has dicho, Padre, que tenemos que ser humildes, servidores tuyos, Señor. Y Dios Todopoderoso, todo es tuyo, Señor. Mi vida es tuya, Señor, todos nuestros pensamientos, nuestro ser.
Bendice a nuestros hijos. Bendícenos en esta noche, Señor. Guárdanos en el hueco de tu mano, Padre. Y en esta noche, Señor, reprendemos toda enfermedad y todo mal y toda plaga, Señor Dios, de mentira, todo pensamiento carnal que se quiera venir a meter, Padre, toda psicología humana, Señor, filosofías huecas que se quieran meter, incluir el ministerio, el Padre Santo dentro de la iglesia, que quieran ellas participar y ayudar a la gente. Eso no será, eso es de la carne, Señor. Si es de la carne la filosofía, Padre Santo, no puede nada de eso, sino sea tu Espíritu, Señor Dios, el que nos da la vida y vivifica en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dios, bendice a cada hermano, a aquella persona, Señor, que esta noche le recuerde tu palabra, Dios mío de gloria, que no debemos de vivir, Señor, por los placeres de este mundo, que no nos debemos de acomodar, Dios mío, a los modelos de este mundo, Padre, sino tenemos que brillar para ti, Señor, ser un ejemplo para la gloria de tu nombre. Espíritu Santo, gracias, Señor mi Dios, y perdona nuestra vida, Padre, porque hemos dejado de ser muchas de las veces lumbreras, antorchas encendidas, hemos dejado de ser una luz muchas veces, Señor. Padre, ten piedad y misericordia, pero hoy reconocemos y hoy queremos, Señor, ser una luz, bendito Padre. Ciertamente dijiste, Señor, con tu palabra, vosotros sois la luz del mundo y no se puede esconder. Así brille, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, así alumbre vuestra luz, Señor Todopoderoso. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que Dios nos los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo servicio, el domingo por la mañana. El miércoles la oración a las 7 de la noche. Dios le guarde, Dios le cuide. El viernes, hermano. Viernes.